Volvemos a un tema que habíamos tocado inicialmente, ¿no? Aquí en Sin Medias Tintas, en este espacio, y de alguna manera nos regocijamos en el sentido de que haya calado en otros medios de prensa y finalmente se esté haciendo público, porque el tema es debatir, informarse. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando del proyecto de la carretera central y lo que quiere aprobar este Ministerio de Transportes y Comunicaciones con toda una serie de gestiones sospechosas, por no decir dolosas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde que estuvo en manos del vizcarrismo y que pasó luego por la corrupción que ya todos conocemos y que el Poder Judicial se está encargando de sentenciar. Estoy hablando de la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo. Sale Castillo, pero tras cuernos palos. Regresa el vizcarrismo en la persona de Paola Lasarte y en la persona del señor Revilla, quien aquí lo he mencionado, es más vizcarrista que Vizcarra. Es más, trabajó en el gobierno regional de Vizcarra durante la construcción de obras que también están siendo investigadas como parte de la corrupción del señor Martín Vizcarra por su paso en el gobierno regional de Junín. ¿Por qué decíamos que de alguna manera celebramos que este tema se haga más público? Porque el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, hay que hacer esa aclaración, sede Lima, brindó una conferencia de prensa y claro, lo único que dijo el Colegio de Ingenieros fue el sustento técnico. Ese sustento técnico que no quiere debatir la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, mejor conocida en un publicherry del Trome como la Sarita, ¿no? Qué vergüenza el Trome, la verdad, pero bueno. Pero es más, yo como autoridad me molestaría, ¿no? Que me hagan ese publicherry y que más bien no me hagan unas preguntas, ¿no? Unas entrevistas duras en las cuales yo pueda sostener con argumentos y no con una fotito. Ay, usted sí, en fin. Bueno, esos ya son detalles ya. Lo que dijo fue con sustento técnico que el proyecto de la Chutana sí se puede. Ahora, lo que toca es que el PMO de los franceses, que no dicen absolutamente nada, yo no sé de qué ha servido el media training que le están haciendo, ¿no?, a la gerente, etcétera, sí, hasta ahora están ocultos. No quieren decir absolutamente nada. Bueno, lo que toca ahora es justamente debatir los dos temas técnicos y sobre todo al MTC, al PMO, contar la realidad. Bueno, el estudio definitivo lo siguen escondiendo tras 7 llaves. Las excusas para hacerlo así, para no transparentarlo, son infantiles. O sea, lo que te están diciendo es, primero vamos a aprobarlo y una vez que esté aprobado, cuando todo el tema esté hecho, recién lo voy a poner, ¿no?, para que ustedes lo puedan analizar, para después decir si es que hay alguna observación que se ha hecho mal. Es decir, como en el Perú, ¿no? No vas a pedir permiso, después ya pedirás perdón, pero ya sobre los hechos consumados no hay nada que hacer. La verdad, una vergüenza, yo lo voy a repetir, que los franceses se presten para ese tema, porque supone que el gobierno a gobierno era para transparentar, era para llevarnos a un estándar superior de obra pública. Pero lo que queda claro es que se han peruanizado, y no se me ofendan pues nuestros compatriotas, porque tenemos que ser también, ¿no?, claros con los problemas que tenemos nosotros. Y lo que queda claro es que ahora los franceses parecen más peruanos en el mal sentido de la palabra. Todo es ocultamiento. Y claro, tras la conferencia de prensa, el diario Gestión, Perú 21, también rebotó y el diario Perú 21 fue un poco más allá y preguntó con toda la lógica del mundo cuál es el negocio. Hasta musiquita de fondo podríamos verlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? El actual trazo de la nueva carretera central costaría, lo habíamos dicho acá, 2.000 millones de dólares más que hacerla por la Chutana, como propone el Colegio de Ingenieros de Lima. ¿Por qué el MTC se resiste a evaluar otra propuesta? ¿Cuál es el negocio? El negocio son 2.000 millones de dólares. Y además, con todos unos antecedentes desde el gobierno de Martín Vizcarra para soltarle plata al MTC, a Provías Nacional, a Provías Descentralizado y sostener un proyecto, ¿no?, que ellos elaboraron en pared con el gobierno regional de Junín. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Solamente algunas cosas rápidas, porque quien habló fue el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, Roque Benavides. El ingeniero Gutiérrez también estuvo ahí. Y lo importante acá es que no había nada de politiquería, ni las respuestas, ¿no?, tímidas, melifluas de la señora Lasarte. No, el sustento era técnico. 2.000 millones de dólares menos, la zona
no tiene los problemas que tiene respecto de expropiación de terrenos, no tiene los problemas que tiene el tema de los huaicos. Y también fueron por el otro tema importante, que es de lo que se agarra la Municipalidad de Lima, de lo que se agarra la ministra de Transportes y Comunicaciones para decir que la Chutana no va y que este proyecto debe ir. Que es que en esa zona, en el proyecto de la Chutana, pasa por una reserva natural en la cual Cernamp habría dicho que no se puede. Bueno, acá hay dos respuestas, tanto del ingeniero Gutiérrez como del ingeniero Benavides. Jorge Gutiérrez aseguró que esta ruta no interfiere ni pasa por las quebradas donde se encuentran los restos arqueológicos en esta zona de parques naturales. Hay que decirlo también. Y Roque Benavides también fue más allá y dijo que, lo habíamos mencionado acá también, que con la tecnología que hay hoy por hoy se pueden hacer túneles, se pueden hacer puentes, viaductos para mantener la reserva paisajista y más bien aprovechar esa reserva natural que está ahí escondida para que los limeños que van justamente, ¿no?, en dirección a la sierra puedan conocerla, puedan disfrutar, ¿no?, un sitio para ver, etcétera, sin alterar el paisaje, obviamente. Lo que queda, y yo voy a insistir en el tema, no se trata de tomar partido por una o por otra, se trata de cuestionar y denunciar la manera opaca, oscura, prepotente, autoritaria que la ministra, los franceses del PMO y los ayayeros que se han subido al carro ahora sin ningún sustento técnico, porque el otro día yo mostraba un informe del Instituto Metropolitano, ya lo voy a volver a sacar seguramente la próxima semana, que hay cuestionamientos al proyecto de Cieneguía. Hay cuestionamientos importantes, como por ejemplo estos dos ejes, uno que estaría en La Molina y el otro que estaría en Lurín Pachacamac. Claro, están ambos en Cieneguía, pero lo que hay que ver acá es el tema del tránsito. Es decir, si hay unas bajadas y unas subidas, toda La Molina va a ser cruzada, tanto por los que bajan de la sierra y se bajan en ese eje, o los que bajan el Lurín y te destrozarían el último valle verde que tenemos. ¿Qué fue lo que dijo Roque Benavides? Lo escuchamos. Que la señora Lazarte ha dicho que lo que plantea el Gore de Lima no es viable. Bueno, es precisamente el motivo de esta conferencia de prensa, transmitir que sí es viable y que hay oportunidades de mejora a lo que se está planteando. El MTC no nos contesta. Bueno, ustedes han visto, hemos mandado una carta hace más de un mes pidiendo los datos técnicos y todavía no recibimos respuesta. Creo que en una democracia el Colegio Profesional de Lima debería de recibir pues una respuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Correcto. La respuesta del MTC, repito, no tiene ningún sentido, porque además por el tema de la transparencia ellos están obligados a dar. Nadie tiene que esperar, y ni ninguna ley dice que es una información pública, que se ha hecho con dinero del Estado. Y el otro día mostraba que el proyecto inicial habló de 40 millones para la parte inicial y ya van en 240. ¿Por qué? Porque el proyecto que elaboró el Gore Junín no tenía ningún tipo de viabilidad. Y el PMO ahí sí fue sincero y dijo: este proyecto no sirve para nada. Ahí se debió regresar, no, vale la redundancia, al inicio y decir, bueno, abramos nuevamente cuáles son los proyectos y ahí evaluar la Chutana. No quisieron. Sigo esperando también poderle echar mano a esa famosa adenda hecha, oh sorpresa, en el corrupto gobierno de Pedro Castillo en el MTC. Y a ver, ojo, una cosita para que la gente no se altere. Yo no soy el que digo el gobierno corrupto. Lo dijo la señora que aparece ahí, en el MTC, ahí. La señora Paola Lazarte, cuando llegó al MTC, dijo: esto era un antro de corrupción, hemos encontrado. Pero, claro, para lo que le conviene, sí, no, ahí no hubo corrupción. En esa adenda sí no hubo corrupción. Pero para todo lo demás, no tiene ningún problema en acusar a Juan Silva y los otros ministros que pasaron por su cartera de actos de corrupción. Increíble. El otro tema también es que la politización del tema, y yo lo había mencionado aquí en el programa desde el año 2019, cuando todavía estaba Vizcarra. No me lo pongas todavía, ¿ok? O si quieres suéltalo, pero a lo que voy es que como el Gore Junín se había amarrado con el MTC, con Martín Vizcarra, habían hecho un poco de politiquería, y como el Gore Junín, por un tema político, que claro, también puede tener un reclamo legítimo, piensan que si la carretera no va por el trazo actual, no llegaría a Junín, a Huancayo. Ellos quieren que llegue al tema del Oroya.
el tema de la Chutana también incluye hacer una obra adicional para que se pueda llegar a Huancayo, pero no pasaría por Loroya. Porque si pasaría por Loroya, como el proyecto verde lo plantea, sería una variante y no una carretera nueva. Pero bueno, miren por favor, porque claro, uno dice, pero si este era un tema técnico, ¿por qué el Gore Junín o los ciudadanos de Junín mandaron a este grupete? Hay que decir, pues el rock interfiere, autopista y carriles de la macrocentro. Bueno, fueron ahí a hacer la bulla cuando queda claro que no tenían un tema de sustento técnico, preguntas por hacer, sino hacer un poquito de bulla. O sea, esto me demuestra lo politizado, en el mal sentido de la palabra, que se ha vuelto en el tema de la carretera central, y eso también le está sacando provecho la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Desde aquí hacemos la invitación, porque entiendo que la próxima semana vamos a conversar con el alcalde de La Molina, que no entiendo bien su posición todavía. Va a ser bueno justamente conocerla, y también la Cámara Peruana de la Construcción tiene un punto de vista al respecto. Pero aquí también vamos a invitar al Colegio de Ingenieros de Junín o al Gore Junín para que dé su punto de vista al respecto. ¿Ok? Bueno, pero el distrito más perjudicado por el pase de esta carretera central, ojo, por la autopista, porque, repito, la gente de Lurín y Pachacamac y la gente de La Molina parece que todavía no se han dado cuenta que los ejes, los intercambios viales que van a hacer con esta carretera, tanto a la altura de La Molina como a la altura de Lurín Pachacamac, van a impactar tremendamente el tránsito, la viabilidad de su carro. Dicho sea de paso, antes de ir con el alcalde de Cieneguilla, yo le quiero preguntar a la consultora León y Godoy si es que efectivamente ellos han sido contratados por el PMO para hacer el estudio de tránsito. Porque aquí incluso Carlos Extremadoiro, que estuvo en el gobierno de Martín Vizcarra, tuvo la sinceridad de decir que sin ese estudio de tránsito tampoco se puede decir mucho, porque eso te va a definir cuántos camiones, carros bajarían en la zona de Lurín y cruzarían todo el valle para salir a la Panamericana Sur. Ese informe también de tránsito te diría cuántos carros van a bajar en La Molina y cuántos van a subir, y cuánto se vería impactada las avenidas de La Molina. Así que ojalá me puedan contestar. Ahí aparecen también toda nuestra información, nuestros correos electrónicos, a ver si lo podemos tener. Y en todo caso, no caigan en el juego de los franceses y el MTC, sino más bien, si quieren tener una buena reputación, la transparencia por delante. Se hace público el informe. Todos queremos saber el tema del estudio de tránsito para esta nueva carretera central.